transcribir. Cuando transcribe todo esto como una unidad. ¿Estamos? Se va a transcribir este cachito de acá y seguido va a transcribir la secuencia Shine Algarno, el ATG del LAC-Z hasta que viene acá a su codón de stop y probablemente siga hasta que tenga su terminador de transcripción. ¿Está bien? Cuando esto se traduzca, se va a traducir a partir de ¿dónde? De la TG primero se pone en la secuencia ya en el largo. Viene acá y acá empieza a generar la proteína. Que en este caso la Z te va a dar un cromóforo, digamos, te va a dar un color. Si se expresa, tiene una actividad que ante un cierto sustrato lo transforma en un producto que es coloreado. ¿Está? Entonces, vos con esto, ¿qué es lo que vos podés ver? Ahí, como el producto de la traducción, veo que se expresó la Z como por separado y lo otro quedó como en una partecita del gen nada más. Si se expresó la Z, ¿qué significa? Que el promotor del gen estaría funcionando. Que estaría funcionando y que existe transcripción del gen. ¿Eso se entendió? Sí, Bien. Vamos a la traduccional. En el caso de la traduccional, lo que vos haces es un híbrido entre la proteína y el gen reportero. Pero estos elementos de acá son propios del gen. Bueno, en este caso estos dos también, pero digamos, todo esto es propio del gen. Si acá existe transcripción, se va a producir esto, este híbrido. Y después, este híbrido se va a traducir a partir de acá. Perdón, a partir de acá. Y vas a tener la proteína, o un pedacito de tu proteína, con el gen LAC-Z. Este gen LAC-Z te va a dar una actividad. Te va a volver azul las colonias donde se haya producido la expresión de este gen, de esta proteína. Entonces, vos en el caso de las fusiones transcripcionales, vos estás viendo otra cosa, estás viendo la expresión del gen, y acá estás viendo la expresión de la proteína. Depende de cómo lo armes, vos, digamos, es que vas a ver uno u otro. ¿Se entendió o te quedaste más confundida? no, ahora lo entendí, gracias. ¿No? Entonces, acá lo que hacemos nosotros, o en este problema, ahora vamos a borrar todas las flechitas porque ahora queda todo pintadito, en este problema en particular, que solamente nos dice fusiones génicas, entonces, pero por lo que pudimos deducir que estamos tratando de ver la actividad de este promotor, son fusiones transcripcionales con un transposón que tiene en lugar del LAC-Z la fosfatasa. Tiene la fosfatasa que, ¿se acuerdan que yo les mostré un grafiquito que saca grupos fosfatos de los extremos de un sustrato, que al sacarle el grupo fosfato, ese sustrato se vuelve absorbe a 400 nanómetros, pero una cuestión así, podemos seguir, digamos, la evolución de la presencia de ese compuesto en particular, lo cual nos está indicando que existe actividad de la fosfatasa. Y si existe actividad de la fosfatasa, entonces existe actividad acá. Existe actividad en este... Acá.
¿Estás ahí, Walter? Yo no te escucho nada. Sí, sigo acá. Me quedé Ah. calladito. No sé si tenías alguna otra pregunta o algo por el estilo. Leamos el problema y empecemos, que alguno de los chicos lo Bien. lea. Bueno, yo lo leo. Dale. El problema 2 dice, Escherichia coli puede utilizar maltosa como fuente de carbono. Los genes MAL-E y MAL-F son necesarios para el transporte de maltosa en la célula. El gen MAL-E codifica para una proteína periplásmica y el gen MAL-F codifica una proteína de la membrana citoplasmática. Nos muestran el esquemita y dice, funciones génicas TNPHOA en los genes MAL-E y MAL-F, o sea, transposones supongo, Sí. fueron aisladas en una cepa que se había eliminado el gen cromosómico PHOA por delesión. Algunas inserciones en MAL-E y MAL-F expresan actividad de fosfatasa alcalina, mientras que algunas no la expresan. Nos hacen 3 preguntas. La A, que nos dice que indiquemos 2 razones por las que las inserciones podrían no expresar la actividad de fosfatasa alcalina. La B, que nos dice que una de las inserciones no expresa la actividad de la enzima, pero sí reacciona con el anticuerpo contra la fosfatasa alcalina, y cuál sería la explicación más probable de este fenotipo. Y en la C nos preguntan qué es un transposón, qué tipos conocemos y cuáles son las estructuras génicas. Bien. ¿Qué pensado de la primera opción, de la pregunta A? ¿Por qué Y el razones? otro día lo hablaron ya, otro día dale. lo que llegamos. No, habíamos charlado un poquito y nos había, o sea, decía indique 2 razones, y se nos había ocurrido que el transposón capaz que no llevaba promotor, entonces como que el transposón no lleva promotor, entonces si se insertaba al revés, no se iba a poder expresar la actividad de la proteína. Bien. ¿Y la otra? Y la otra me parece que Juan había dicho la semana pasada que podía ser que la proteína se plegara de forma incorrecta, porque como que había leído el B y se le había ocurrido eso, como que era reconocida por el anticuerpo pero no tenía actividad, pero creo que habíamos quedado que eso no era. ¿Y la otra? Y ahí ya me estás pidiendo mucho. No. Esto era No para compartimos la voz. le pido Mentira, toda la- mentira. Eso era para MAL-F, digamos. Para MAL-E habíamos dicho, por un lado, que podría existir la probabilidad de que el transposón se insertara al revés en MAL-E. Entonces, si no teníamos actividad del promotor propio del conjunto de genes de este promotor, no teníamos actividad de este, y el promotor y el transposón estaba al revés, no íbamos a ver actividad. Eso era una de las probabilidades, o de las posibilidades. ¿Qué otra posibilidad se les puede haber ocurrido? Que puede ser que por más que se inserte, no veamos actividad fosfatasa alcalina. ¿Qué otra se les ocurre? ¿Todos los promotores se expresan siempre? ¿Todos los promotores se expresan siempre? No, pueden ser inducibles por alguna señal o no. Bien. Y esto podría llegar a estar pasando lo mismo. Sí, Podría tiene ser sentido, que- porque se relacionan con usar maltosa, entonces si no tiene maltosa al medio, por ahí no están activos. Exactamente, digamos, te dice posibilidades, y algunas tendrán más probabilidad de que sea así que otra, pero digamos, la posibilidad de que eso exista, ocurra, ¿no? Está. De que no se exprese porque sea un promotor inducible y en las condiciones que ustedes desarrollaron el experimento no fueron capaces de reprimir la represión o de activar la expresión del gen. Dice 2, vimos más que 2, ¿sí? Es nada más que queríamos explorar todas y ver que vean todas las opciones que pueden llegar a ver. ¿Se les ocurrió alguna otra por ahí?
Pues puede haber más también que no se nos haya ocurrido a nosotros. ¿Pueden tener alguna otra? ¿O alguien pensó alguna otra? No me pensaron nada. No me Nada. pensaron nada. A mí se me ocurre una que es que el transposón, pero no sé si decirlo o no, que el transposón se inserte en Male y que, o sea, direccionado con el promotor, pero como Male es una proteína periplásmica, en el N-terminal puede tener una secuencia señal y eso hace que la lleve a la fosfatasa alcalina al periplasma y ahí no sea funcional. La verdad que no sé si puede pasar o no, pero O sea, eso depende de lo que pueda. Eso, Caro, está bien. Puede pasar, pero depende de lo que decíamos recién, si era fusión transcripcional o traduccional. Igual claro. parecía que era transcripcional la que estábamos analizando. Denme un segundo que me llama Tony, ¿sí? Sí. Avisale que estás en la clase de él. Ahí corto, sigan ustedes. Bueno, dale. No sé, a mí, por ejemplo, una que se me había ocurrido es que cuando se inserte, por ejemplo, se pueda insertar que se inserta el transposón acá, que por ejemplo acá tenga una secuencia particular de bases que junto con las de la inserción de la base, con la inserción del transposón, genere un terminador de la transcripción. Claro. Entonces, arranca acá y termina acá. Como se altera, digamos, la secuencia de bases y se forma un loop. ¿Se acuerdan que había los terminadores de transcripción eran Rho dependientes, Rho independientes, que los Rho independientes formaban generalmente un loop por secuencias, por un cierto patrón de secuencias? Entonces, nada, se transcribe hasta acá y después lo que nos pasa con la fosfatasa para adelante no importa, digamos, porque no va en el mensajero. O sea que ese corrimiento de marco de lectura por la inserción del transposón provocaría el stop. En realidad no sería corrimiento de marco. O sea, se genera un stop De justo transcripción, donde, no de claro, traducción. un stop de transcripción, ¿Okay? justo donde se insertó, o sea, una mala suerte. Sí. Ahora, la biología molecular tiene esas cosas, digamos, también, ¿eh? No se crean que todo es tan improbable. Pero bueno, eso podría ser otra posibilidad, por ejemplo. Estamos hablando de posibilidades que uno pudiera pensar, digamos, no estamos hablando. Después, si uno quiere probar eso, tendría que verlo. Pero bueno. Después, era la que habían dicho ustedes, digamos, que es la otra pregunta que dice, una de las inserciones en mal F, acá adelante, no expresa la actividad de la enzima fosfatasa alcalina, pero reaccionó con el anticuerpo contra la fosfatasa alcalina. ¿Cuál es la explicación más probable de este fenotipo? Entonces ustedes ahí, ¿qué era lo que habían dicho? Que ya me olvidé. Si se plegaba mal la proteína, habían dicho. Que tenía, por ejemplo, podían llegar a tener un mal plegamiento. Está bien, porque si supongamos se inserta muy adelante del gen, si se transcribe todo, va a tener por ahí, esta va a ser, digamos, la info de la fosfatasa, pero va a tener todo esto acá, que va a ser prácticamente todo el gen mal F, o una gran proporción del mal F, cuando todo eso se traduzca, digamos, de una cosa que, una quimera, digamos, una quimera no activa. ¿Eso se entendió? ¿Les cierra esa respuesta?
Sí, pero Sí, a mí sí. o sea, ¿no puede ser que la proteína no se esté como insertando en fase? ¿O es imposible que eso pase? Que la proteína, entonces ahí tenemos que ver, Igual ahí me va a dar, no, ahí me va a dar todos aminoácidos distintos, no tiene sentido. O sea, no debería reaccionar con el anticuerpo de la fosfatasa. que reaccione con el anticuerpo de la fosfatasa significa que hay expresión de la fosfatasa, pero lo que no hay, lo que no vemos es esa actividad de la fosfatasa. Claro, ok. O sea, Está, pero no es funcional. Pero igual tengo una pregunta, porque en la figura que vos habías mostrado, Walter, que eran transcripcional, dijiste que le poníamos ya el sitio gender Talgar, ¿no? Y el ATG, entonces como que no es que necesitamos que entre en fase, sería. O sea, la si es traducción es como transcripcional, no. independiente. Ah, bien. Si es transcripcional, no. Ahora, a ver, para que vuelvo, ¿eh? Ya sé lo que vos me decís. Me encanta este grafiquito, este de acá. Ya. Vos lo que decís es que esto que sería lo nuestro, a ver si te interpreto bien, esto dirías vos, pero que nosotros estamos trabajando con esto, que es transcripcional, entonces esto viene del gen, eso es lo que me querés Claro, sí, decir. eso decía. Que ya Entonces, venimos con eso, entonces no es que nos importa cómo está la proteína anterior, ese gen ORF-A. sí, lo que te pasa lo que te puede pasar en este caso es que vos vas a tener, se te pueden producir, por un lado, híbridos, no, es medio raro porque tenés el Shine Lagarno muy ahí, pero, a ver que borro acá porque si vuelvo a la guía no veo. Vamos a borrar acá. Digamos, con ese criterio, esto debería, digamos, traducirse por sí solo en el transcripto. O sea, nosotros tenemos todo el transcripto, pero la LAC-Z se debería traducir por sí sola. ¿Tá? Claro, sí, sí, eso es lo que digo. Desde ese punto de vista está bien. Sí, tenés razón. Pero yo estoy pensando acá es lo siguiente. ¿Qué pasa? Existe. Claramente, digamos, ahí, en ese contexto, si habláramos de fusiones transcripcionales, sí nos podría pasar lo que dijimos. Si hablamos de fusiones transcripcionales, no debería ser el caso. No debería ser el caso. Porque, como recién lo vimos ahí, tiene sus propios elementos para la traducción. Lo que te puede llegar a pasar ahí, por ejemplo, una cosa es un poco relacionado con lo que ahí decía Caro, que que vos tengas la expresión de la proteína, de la fosfatasa, en un ambiente que sea, digamos, no sea propicio para el folding de esa fosfatasa. Es un gen reportero que viene en general con un uso de codones particulares de algún, no sé de qué, no sé de dónde vendrá particularmente esta fosfatasa. Si tenés un ambiente, por ejemplo, muy reductor, o muy oxidante que no te permite generar puentes de reducción o puentes de disulfuro entre la misma proteína, puede ser que no tengas actividad de la proteína, que no va a estar dado en ese caso por la expresión de esa proteína, sino va a estar dado por el ambiente para el foldeo de la proteína. Conocido como plegamiento. Que tenés razón, plegamiento, perdón.
que es un poco lo que decía Caro, que cuando nosotros cambiamos la proteína, por ejemplo, en estas proteobacterias, que las cambias del citoplasma al periplasma, los ambientes son bastante diferentes. Y que funcione en un lado no significa que pueda funcionar en el otro. Te puede pasar eso también, que la proteína o que la fosfatasa actúe mejor en un ambiente más parecido al periplasmático que al citoplasmático, entonces si no le metes la señal para que la exporte te quede el citoplasma y no te funciona bien. En ese caso Bien, sí, estamos... eso es lo que había dicho Flor hoy, antes de que empecemos con el problema, ¿no? Lo de que sea activa en uno y no en otro lugar. Claro. Claro. Lo que te puede... En ese caso no estás hablando de que tenés un problema ni con el transposón ni con la fusión. Estás hablando de que tenés un problema a nivel funcional de la proteína que estás usando como reportera. Bien, Que sí, sí, ahí me a quedó fines claro. prácticos, claro, igual, a fines prácticos no te funciona, digamos, de todas maneras. De todas maneras. Pero no estaría, digamos, siendo una cuestión de tus elementos genéticos que utilizaste para estudiar el operón. Otra puede ser que la proteína se haya mutado en un aminoácido que era esencial para la función y por eso no funcione, digamos, pero sí reacciona contra los anticuerpos. O sea, está, pero no es funcional. Bien. La otra pregunta que sigue este problema vuelve a ser teórica. ¿De esto les quedó alguna duda? ¿Se entendió? Hola, Yo hola. entendí perfecto, Walter. Ah, bueno. Sí. Lista. Para la pregunta que sigue es netamente teórica, chicos. ¿Qué es un transposón? ¿Qué tipo conoce? ¿Cuáles son sus estructuras genéticas? Conteste de modo conciso. Eso la dejamos, digamos, para que más vale vayamos al problema que es más entretenido. Vamos al problema 3. Acá está. Se los leo. El complejo Burkholderia cepacia representa un grupo de bacterias del género Burkholderia capaz de causar infecciones crónicas en individuos inmunosuprimidos o comprometidos. Son patógenas oportunistas, y en especial en pacientes con fibrosis quística. Esto se debe a una gran variabilidad de los mecanismos de virulencia y adaptación. Con el objetivo de caracterizar la variabilidad del complejo Burkholderia cepacia, usted ha secuenciado distintas especies de Burkholderia aisladas de pacientes con fibrosis quística. La búsqueda bioinformática por similitud de secuencia de factores de virulencia permitió la selección de genes candidatos para evaluar si estos poseen algún rol en la infección. Llamativamente, la cepa Burkholderia bifida G45 no presentó ningún gen homólogo a los factores de virulencia conocidos. Sin embargo, la cepa anterior fue capaz de producir un halo de hemólisis cuando se la crece en un medio suplementado con sangre, fenotipo frecuentemente asociado con la virulencia. Con el objetivo de identificar los genes responsables de la lisis de los glóbulos rojos, usted decide realizar una mutagénesis generalizada para lo que cuenta con un sistema derivado del transposón TN5, según se muestra a continuación. Y acá lo que nos muestra es, a la izquierda, digamos el TN5 original, y a la derecha el sistema derivado del transposón TN5, que es el mini TN5 LAC-Z. Y acá el problema nos empieza a hacer las preguntas. Nos dice, describa cómo está compuesto el transposón TN5 y los elementos más importantes del mismo. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos necesarios que debe cumplir la cepa de Burkholderia y el vector portador del mini TN5 para poder llevar a cabo la mutagénesis generalizada? Justifique. ¿Tiene algunas ventajas la utilización del sistema basados en mini transposones en lugar de los transposones convencionales?
y si tiene alguna ventaja, ¿cuál es? Describa cómo realizaría la mutagénesis generalizada utilizando el transposón mini-TN5-LAC-Z y el análisis posterior con el objeto de identificar genes involucrados en la capacidad de Burkholderia de producir hemólisis cuando se crece en un medio con agar-sangre. Una vez aislados los clones de interés, ¿cómo identificaría él o los genes afectados? Realice un esquema claro y conciso de la estrategia utilizada. Me cansé de leer. Bueno, entonces tenemos una bacteria en particular que se llama Burkholderia ambifaria G45 que produce hemólisis. Y nosotros queremos qué genes están involucrados en la hemólisis, en la degradación, digamos, de los glóbulos rojos, en ese hemólisis. Y nos dice que vamos a utilizar el mini-TN5, este que está a nuestra derecha, que está derivado o se deriva del transposón TN5. La primera pregunta nos dice cómo está compuesto el TN5 y cuáles son los elementos más importantes. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden recordar de los transposones que lo vieron en los videos, los videitos? ¿Cómo está compuesto el TN5? ¿Qué tiene? Las dos regiones IS, de la cual creo que una no es funcional, pero no sé cuál. Muy bien. Vamos a ver qué voy a anotar. Esto sería una. Y esta sería la otra. Ajá. Después tenías el gen de la transposasa y el inhibidor, que están a la derecha. La transposasa tenía el promotor y la secuencia que codificaba para la enzima, que era la que hacía el salto, Ajá. hacía posible que saltase nuestra secuencia. Uh-huh. Y el inhibidor era una manera, tengo entendido, de regular de que esa transposasa no se siga expresando y haya múltiples saltos y se quede fijo. Lo que no recuerdo es cómo se hacía esa regulación. Pero era como que se expresaba la transposasa una vez, 2 veces, y después el inhibidor justamente inhibía eso. Eso no me quedó tan actuaba claro. más fuertemente, digamos, el inhibidor para que no haya una expresión, digamos, una sobreexpresión de la transposasa, digamos. Si no, andarían los transposones saltando y nos moriríamos todos, simplemente así. A grandes rasgos. A grandes rasgos, digamos, para hacer un resumen. ¿Qué otras características le pueden ver que tiene? Eso que sale, que CAN, BLE, ¿son resistencias? Uh-huh. Sí. Canamicina, el BLE no sabría qué es. Pues es que no me acuerdo qué es. Mariano, ¿te acordás qué es LE? Scan, strepto. Bueno, son, digamos, secuencias ¿cómo se llama? De resistencia que posee uno de los brazos de transposón. Bleomicina. Bleomicina. Es ble. Pero Bleomicina, sí. nunca la he usado. Como nunca la he usado, nunca la he visto, me suena raro. Y de estas particularidades o de estas características que tiene el TN, lo que hicieron después es los mini TN5. Los mini TN5 deriva de esta estructura general del TN5. ¿Cuáles son las, digamos, qué los caracterizan? O sea, ¿qué es lo que los hace interesantes estos mini TN5? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué particularidad guardan, digamos? No codifican para la transposasa. Ajá. ¿Cómo se arreglaron para eso? ¿Cómo es, digamos?
En su secuencia no tienen la transposasa. ¿Qué hacen con la transposasa? Lo tenés que poner en un plásmido que codifique para la transposasa, para poder transponerlo. Perfecto. O sea, va en el vector la transposasa. ¿Eso qué te asegura? ¿O por qué hicieron eso? Para que después no pueda saltar de nuevo. Que si bien ya tiene regulación, esto es como más seguro todavía. Claro, lo que veíamos en el problema 1, digamos. Salto una vez, si yo pierdo el plásmido, pierdo la transposasa. Salto y me quedo en el genoma. Entonces, de esa manera nos aseguramos, o es otra forma de asegurarse que el salto que se produzca desde el plásmido hacia el genoma blanco que queremos mutagenizar sea, dentro de lo posible, un solo salto. Bien. ¿Qué otras características le pueden ver a este transposón? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que lleva? En el gen laxeta, una resistencia a antibiótico y un polilinker entre los dos con sitios de enzimas de restricción que nosotros lo podríamos utilizar para cortar e insertar alguna secuencia de interés. Un producto de ¿Alguna interés. otra secuencia de interés que tengamos? Sí, tranquilamente. Podríamos poner cualquier secuencia de interés. En este caso, el vector es sin promotor, como dice acá. Este mini TN5 está contenido en un vector que se llama PUT mini TN5. El vector tiene estas características: es resistente a ampicilina, tiene un origen de replicación, tiene los genes MOV para ser movilizable, tiene el gen de la transposasa y tiene el LAC-Z sin promotor. Acá yo me confundí, pensé que era esto. El LAC-Z sin promotor es el que está en el vector. Entonces, este transposón está ingeniado de tal manera de que podamos, por un lado, asegurarnos que el evento de transposición sea un unitario, único, si se quiere. O que tenga las mayores probabilidades que sea un solo evento de salto. Por otro lado, tiene un gen reportero. Por otro lado, tiene tiene una resistencia en particular a un antibiótico. Por otro lado, tiene pequeños sitios de corte, digamos, no es como un sitio de corte clonado de un vector, digamos, pero tiene algunos sitios de corte que nos pueden llegar a servir para seguir ingeniando justamente el transposón, si es que queremos agregarle alguna otra particularidad o algún otro gen, digamos, dentro del transposón para que se transponga, digamos, después en el evento. Esto a grandes rasgos son, digamos, las características de uno y de los otros, digamos, los salvajes por un lado y el ingenieriado por otro lado. La otra pregunta nos dice, ¿cuáles son los requerimientos mínimos necesarios que debe cumplir la cepa de Burco y el vector del mini TN5 para que se lleve a cabo la mutagénesis generalizada? Por lo que hemos visto de cómo nosotros tenemos que hacer el experimento, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes... Esto es un poco recordar lo que discutimos hoy en el problema 1. ¿Cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta en el vector y en la cepa para que podamos hacer el experimento de mutagénesis? Bueno, respecto de la cepa, en primer lugar deberíamos ver o corroborar que no haya un gen de la transposasa compatible que haga que una vez que
nosotros insertemos el TN5, esa secuencia vaya rotando, saltando dentro de nuestro cromosoma. Después el vector, nosotros usábamos un vector suicida y... En principio esas dos. Y la cepa tiene que ser sensible al antibiótico que estamos poniendo para seleccionar. Exactamente. ¿Cuáles son esos antibióticos? Canamicina para ver el que tenga el transposón. Ajá. Ajá, ¿y qué más? Y ampicilina, el vector peutemini, ¿no? ¿Sí? Claro. Claro. Sí, el PUT-mini TN5. Ese es el nombre, digamos, del vector. Ay, perdón, ¿cómo saben que se tiene ampicilina? No lo veo. Ah, dice ampicilina resistente, qué tonta, no me lo Sí, digan. Abajo, Claro, yo miraba el vector y buscaba entre todas las enzimas de restricción que claro, dijeran no, ampicilina, abajo ¿viste? No en sé. la leyenda, digamos, de el del mini TN5 la Z. Entonces, el vector tiene que ser no replicativo, o tiene que tener, por ahí podría también, digamos, tener algún sistema como el que vimos hoy para poder, digamos, descartar el vector cuando se va multiplicando el cultivo. Tienen que tener resistencias a antibióticos diferentes. El vector, el transposón y la cepa en cuestión. Y otra de las características que tenemos que ver es cómo vamos, digamos, porque depende de cómo están contemplados. ¿Cómo vamos a pasar el vector con el TN5, con el mini TN5 a la cepa de Burkholderia? ¿Cómo se pasa en general o cómo hacemos ese proceso, ese procedimiento? O transformación. Eso es una, y si no, Por conjugación, y en este caso no teníamos algo para movilidad, habías dicho. exactamente. Puede ser por transformación o por conjugación. ¿Qué características tienen que tener? Bueno, que la cepa sea transformable. Recuerden que no todas las cepas son transformables. Algunas son más, algunas son menos. Es propio, digamos, de su fenotipo que permita la transformación. Si no es transformable, el otro procedimiento por el cual vamos a tratar de insertar el vector con el TN5 adentro de la cepa, adentro de la Burkholderia, es por conjugación. Si es por conjugación, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que esté el ORI. Que esté el ORI de transferencia, por un lado, y por el otro lado, ¿qué más necesitábamos en la cepa dadora? Tenés que tener Perdón. un plásmido helper que codifique las proteínas del pili para poder mover. Exactamente. Lo podés hacer eso por doble vía. Existen cepas de coli, creo que vimos una ya al principio, la S17.1, que está preparada y lleva, digamos, en su cromosoma los genes de los DTR y la formación del pili, digamos, y de toda la estructura para que se produzca la conjugación. Eso puede estar en la cepa, como en ese caso, en la coli en la DS17.1. Si no es así, si tenemos una coli que no tiene el sistema de conjugación, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar un plásmido helper que nos ayude a, ¿cómo se llama? Y que nos sintetice ese sistema de traspaso de plásmido desde la cepa dadora a la cepa receptora.
siempre es mucho más lindo que la cepa sea transformable, pero no son los casos más generales. Entonces, más o menos esas son las características que tenemos que tener en cuenta entre uno y otro. O sea, tenemos que saber cómo va a ser el experimento y a partir de ahí decir, bueno, si yo quiero hacer esto y esto y esto, tengo que ver que el plásmido tenga esto, que la cepa tenga esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Ahí vamos bien, ¿no? Esto es como un repaso. Vamos bien. La otra pregunta nos dice, ¿tiene alguna ventaja la utilización de sistemas basados en mini-TN en lugar de los transponsones convencionales? Ya lo discutimos eso. ¿Tiene o no tiene? Sí, lo que te aseguraba de que no vuelva a saltar. Eso es una gran cosa. No es poca cosa, chicos. Tiene ventajas. Claramente, una de las ventajas que tiene es esa capacidad que tiene del Mini 5 de que nos aseguramos de alguna manera de que el salto se produzca de una sola vez. Describa cómo realizaría la mutagénesis generalizada utilizando el transposón. Perdón, Walter, y también puede ser la presencia del LAC-Z para usarlo como reportero. En este caso sí, también. Claro. Perdón, yo sigo borrando flechitas. Hay una opción que te deja borrar todos tus dibujos ¿Ah, sí? de una. Es que Sí. siempre, o sea, es que siempre cuando no quiero borrar una cosa, borro todo. Cuando quiero borrar todo, borro una cosa. Ya me rendí. Hasta acá llegué, señores, con el Zoom. Más no puedo. Ya queda poco. Ya queda poco. Describa cómo realizaría la mutagénesis generalizada utilizando el transposón mini-TN5-LAC-Z y el análisis posterior con el objeto de identificar los genes involucrados en la capacidad de Burkholderia de producir hemólisis cuando crece en medio con agar-sangre. Entonces, esto es un poco la repetición de lo que vimos recién y discutimos con Mariano. Es, ¿cómo haríamos el experimento para la mutagénesis generalizada con el transposón? Repasémoslo. ¿Quién se anima a hablar? Nadie se anima. Están muy tímidos. Primero deberíamos ingresar el plásmido con el mini TN5 a la bacteria. Bien. Y antes, ¿cómo obtenés el plásmido? Y seguramente por mini prep más electroforesis control. Buenísimo. Bárbara, haces la mini prep y la electroforesis control. Pero la cepa no es transformable. Eso te lo digo yo porque alguna vez he trabajado con burcos y no son transformables, no son fácilmente transformables. Entonces, hay alguien que te prestó el mini T5 en una DH5 alfa y te dijo, toma para tus experimentos. Y uno no sabe si agradecerle o se metió en un embrollo porque me falta esto, me falta esto, me falta esto. Hacemos una mini prep, chequeamos que esté todo bien, todo en orden. Una vez que estamos con todo en orden, ¿qué nos tenemos que asegurar? Si vamos a pasar ese plásmido por conjugación a la Burkholderia, ¿qué nos tenemos que asegurar? Y yo insertaría el plásmido en alguna bacteria que tenga los genes de, lo que había dicho Juan, los genes que codificaban para las proteínas que generan el pili. Perfecto. Y ahí pongo en contacto a las bacterias y que no se sean amigas y se pasen el plásmido. Perfecto. Entonces, lo transformamos en una, esa mini prep que hicimos, la transformamos, pero la transformamos en una coli que se llama S171. A ver si se los puedo escribir. Si se fijan en la guía, yo porque lo tengo separado acá, cuando en la primera guía, cuando se acuerda, veíamos los de la cómo era la escritura de las y la lectura de las características de las fenotípicas de las cepas que usábamos usualmente en ingeniería
ingeniería genética, una de las que tienen ahí es esta, es la coli, la S171, que les va, digamos, a indicar que tiene en su cromosoma los genes para la formación del pili y la transferencia del plasma. Entonces, transformamos en la coli, hacemos la transformación, plaqueamos, obtenemos la cepa, plaqueamos en un medio LB cana AMPI para asegurarnos de que, el resultado de esa transformación sea la transformación del plásmido en la S171. Tenemos las dos, tenemos la Burco, tenemos la S171, hacemos la conjugación. Esto es como veíamos en bioquímica, creo que en bioquímica 3 lo veíamos, ponemos una gotita de un cultivo, ponemos otra gotita de otro cultivo, dejamos durante un cierto tiempo y a partir de ahí seleccionamos. ¿Dónde seleccionaría? En un medio con estreptomicina. ¿Por qué estrepto? Es que yo no entiendo bien lo que está sucediendo. O sea, el mini tiene 5 laxeta. No. ¿Cuál es el que estamos usando nosotros? El mini tiene 5-laxeta en el vector. No, claro. O sea, el otro es el TN5 clásico, pero el que usa el problema es el mini. El que nosotros tenemos Ok, es el entonces mini. con canamicina, perdón. Perfecto. Entonces vos seleccionarías en un medio que tenga canamicina, ¿y qué medio utilizarías? ¿Qué estás buscando? ¿Para qué estás haciendo todos los experimentos? No sé si es Porque ahora, me lo pero en pide algún momento hay que Walter. usar un agar sangre, porque estamos viendo la hemólisis. Sí, estamos viendo hemólisis. Una pregunta. Sí. Yo una vez que produje la conjugación, yo voy a tener como en un medio y va a estar la otra bacteria también, la donora. Esa puede que tenga también el plásmido y crezca, porque tiene canamicina. ¿No tendría problema con eso? ¿O generar una colonia de otra bacteria? No te entendí la pregunta. ¿Por qué la bacteria va a ser usualmente? Sí. A ver, digamos. Vos igual seleccionás, después de la conjugación seleccionás quedarte con Burkholderia, no con la coli que portaba el plásmido. ¿Eso sería con un antibiótico que solo tenga la receptora? Que tenga Burkholderia, claro, y un antibiótico para el plásmido, o sea, que tengas tu cepa Burco y la Burco incluso con el plásmido, no la Burco vacía. Por ejemplo, suponete que tu Burco es estrepto resistente. Entonces, si es estrepto resistente, vos plaqueás en un medio LB, en un medio con cana y estrepto. Entonces, lo que te queda es la cepa salvaje con la incorporación, en teoría, del trasposón. Obviamente, esto deberíamos hacer el famoso, ¿cómo se llama? Plaqueo en espejo en otro medio que tenga estrepto ampi, para que veamos que las bacterias que crecen no tengan el plásmido. En teoría utilizamos un plásmido suicida, pero como para chequear nunca está de más. Vieron que la biología tiene sus bemoles y no es tan exacta. Entonces estaría bueno poder hacer ese plaqueo en espejo para asegurarnos de que la cana es deriva.
del trasposón que está insertado en el genoma y no de algún plasmidito que haya quedado dando vueltas por ahí. Claro, yo dije plásmido recién creo, pero me refería al trasposón. Sí, se entiende. ¿Se entendió ahí? Sí, se entendió. Genial. Eso se entendió y eso lo haríamos, como dijo, ya no me acuerdo quién, en un medio agar sangre. Nosotros eso lo hacemos en un medio agar sangre y vemos todo. Vamos seleccionando cuál y vamos a poder ver, digamos, el halo de degradación de sangre y ver que más allá de que tenemos las resistencias correspondientes, a su vez tenemos la interrupción, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? No es que queremos hacer una biblioteca de por transposición, queremos buscar por transposición aquellos mutantes que tienen alterado la degradación de los glóbulos rojos, de actividad beta hemolítica. Como ven, el procedimiento es más o menos similar. Digamos, no cambia mucho el procedimiento de lo que vimos hoy o este procedimiento en particular. Es similar. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos, digamos, qué entra en la combinatoria. Qué entra al principio, qué entra al final, qué característica tiene que tener uno, qué característica tiene que tener el otro. Con cuáles características me quedo, no con todas, cuál descarto, cuál me quedo, cómo veo la actividad, etc. Esto se entendió, chicos, ¿no? ¿Les quedó alguna duda? Por mí se entendió. Bien. Supongo que para el resto también. Para mí también, Walter. Bien. Y si no se entendió, es el momento de preguntar. Right now. Nada, porque es una repetición de lo que vimos hoy, que Sí. Mariano nos explicó con la pizarra, digamos, es, digamos, como para reforzar qué es lo que tenemos que ir viendo y qué es lo que tenemos que ir, ¿cómo se llama? Analizando en cada uno de los pasos cuando hacemos este tipo de experimentos. La próxima pregunta es exactamente la misma. Dice, una vez aislados los clones de interés, ¿cómo identificaría él o los genes afectados? Realiza un esquema claro y conciso de la estrategia utilizada. ¿Cómo vimos que identificábamos los genes afectados? O sea, los plaqueamos en el medio de la sangre y vimos que, ¿cómo se llama? Vimos que había unos cloncitos que no degradaban, que no producían hemólisis. ¿Cómo nos dábamos cuenta dónde se había insertado el trasposón? A cada una de las colonias que nos habían dado el halo, le hacíamos ADN total, lo digeríamos, las transferíamos, los bloqueábamos y hacíamos con la sonda y lo revelábamos. Y después de ahí, ¿Ahí qué veías? las bandas, si se había insertado una vez Perfecto. o más veces. Bárbaro. Entonces encontrabas algunos que se habían insertado una sola vez y dijiste, listo, el experimento salió bárbaro. Y ahora, ¿cómo sé dónde se insertó este loquilio que me sacó la actividad? ¿Cómo hacíamos? Lo dijeron hoy ustedes, chicos, no les estoy preguntando nada nuevo. Ya lo dijeron hoy. En este caso tenemos que hacer la primera opción que habíamos planteado nosotros, que es la que dijo Tony de clonarlo en plásmidos, porque la otra que dio Mariano era en el caso de que tenía el ORI y ahora no lo tenemos. Y ahora no lo tenemos, ese es el tema. Entonces elegimos otro plásmido, hacemos una ligación, transformamos, seleccionamos, porque nosotros vamos a tener, ¿se acuerdan que Mariano decía, con un tubito lo dividimos en dos? En uno hacemos una corrida electroforética y
con el otro lo guardábamos y después ese tubito que guardamos, agarramos, le ponemos, lo ligamos con un plásmido cortado con las mismas enzimas de restricción, transformamos en una coli y seleccionamos por la resistencia al antibiótico que lleva el trasposón. Una vez que tenemos esa construcción, podemos tener y podemos, digamos, secuenciar para ver dónde cayó particularmente ese trasposón que directa o indirectamente está relacionado con la actividad de hemolítica. Hicimos todos esos pasos y bla, 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 y pudimos determinar esto, que es, dice, uno de los clones aislados presentó la siguiente estructura genómica. Y nos presenta esta estructura genómica en donde tenemos el ORF-A, ORF-B y ORF-C, transcritos en una dirección, en donde sobre el ORF-A se determinó que se insertó el mini-35. A nosotros se nos insertó acá adelante. Uy. Apreté equivocado, perdón. Acá tenemos, se nos insertó el TEN5. Eso lo pudimos determinar. Después de que hicimos todos los pasos y secuenciamos y vimos dónde estaba inserto, dijimos, ah, mirá dónde se insertó. En el ORF-A está ahí inserto. Y la primera pregunta que nos hace, eso lo discutimos, estaban en los videos, no lo discutimos, era, ¿puede asegurar que en dicho mutante del fenotipo observado, carencia de hemólisis, se debe a la falta del producto de traducción del ORF-A? Justifique. Esta pregunta está dirigida de la siguiente manera. Estamos trabajando en bacterias. Y nosotros lo que vemos es que a nosotros se nos insertó el TN5 e interrumpió el ORF-A. Entonces, por lo que aprendimos de transposición, se nos insertó todo un transposón al medio, interrumpió el gen. Entonces decimos, ay no, como interrumpió el gen A, entonces el gen A es responsable de la carencia de hemólisis. ¿Esto es así o no es así? ¿Podemos echarle toda la culpa al ORF-A? Para eso tienen que hacer, rebobinar un poquito, ir a bioquímica 3 y recordar cómo se arreglaban los genes en bacterias. No en todas las ocasiones, pero sí en algunas ocasiones cómo estaban arreglados los genes. Hay que hacer genética reversa o complementación, ¿no? Claro, pero ¿de qué? ¿Qué es esto? Alguien habló, pero no escuché. Sí, Juan, pero se cortó. Dijo Perón, me parece. Ah, Bien, eso es un operón. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que todos tienen un mismo promotor al principio y se transcriben juntos. Ah, bien. Entonces, si eso es una unidad transcripcional, ¿cierto? Y yo inserto, y tiene 5 acá. ¿Puedo decir que la falta de hemólisis es porque se interrumpió el ORF-A? Y este.
porque se interrumpe toda la transcripción del operón. ¿Estamos? Entonces, Tony nos comentaba los otros días que cómo hacíamos nosotros para determinar cómo hacíamos para determinar que un gen era el responsable de un fenotipo. ¿Qué hacíamos? Una vez que teníamos el gen mutado, ¿qué teníamos que hacer? ¿Se acuerda que dijo que había 2 pasos? Complementación o genética reversa, pero en este caso no Exacto. podríamos usar complementación, ¿o sí? Se puede usar complementación, pero ¿con qué complementás? En Tendrías que general, poner el operón entero. todo el operón. Tenés que complementar con todo el operón entero para decir si, digamos, cuando sacas una función así, restauras y restauras ¿qué? Restauras todo el operón. Porque vos no puedes decir que Podés hacer este, todo el operón entero, Walter, ¿sí? y si no, ir probando. Le pones el A, te fijas qué pasa, le pones el B, te fijas qué pasa, A y B, sin C, B y C, y vas viendo a ver cuál es el responsable si es que no lo sabes. Primero con todo entero, después puedes probar con los 3 por separado, de a 2 o de a 1. ¿Te escuchó? Sí, Sí, sí. estás cortadísimo hoy. ¿Qué quiere que haga? Pero, ¿viste cuando pasás de radio? Cuando pasás de una radio a la otra, más o menos. Pero bueno, este punto se entendió, chicos, que ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en bacterias? Que eso de alguna manera nos está indicando, digamos, los procedimientos posteriores que tenemos que hacer si trabajamos, por ejemplo, realizando este tipo de mutaciones. O sea, hay que complementar, pero la complementación es diferente. ¿Esto se entendió? Díganme sí, díganme no, díganme blanco, negro. Yo lo entendí. Perfecto. La otra pregunta nos dice, ¿cómo comprobaría si el ORF-A, ahora sí nos dice, bueno, ahora vamos a comprobar, si el ORF-A es relevante para la producción de MOL? Detalle en un esquema claro la estrategia utilizada, de ser necesario, incluya el o los vectores requeridos y la estrategia de selección de los clones de interés. No es necesario que describa estrategias de clonado. Ahora nos pusimos caprichosos. Y se nos ocurrió, se nos puso que era el ORF-A. Bueno, pueden ser los otros porque hicimos un análisis, ¿cómo se llama? Hicimos un análisis bioinformático y por la función que cumpliría, nosotros pensamos que sí, que está más relacionado con la función del ORF-A y que los otros 2 genes que componen el operón no serían tan importantes, o tienen funciones accesorias que pueden estar o no estar presentes. Entonces nosotros queremos saber que sea el ORF-A. ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer? Es más, lo dijo recién Mariano, miren. Los voy a ayudar más.
O sea, podríamos hacer una complementación solo con ese ORF A y ver si vuelve a formar el halo de hemólisis. Yo antes de hacer la complementación con el ORF A, a ver si opinan, a ver qué opinan el resto. Sí, eso habría que hacerlo. Pero ¿qué pasa si yo complemento con estos dos? Con el mismo promotor de acá, ¿no? Le pongo este mismo promotor que viene acá, pero complemento solamente con estos dos. Al mutante. Claro, o sea, ahí si decimos que es A el responsable, no deberíamos ver que se recupere el halo. Y como que ya estamos descartando que no eran B y C. Eso podría ser una opción. De todas maneras, después necesariamente tendríamos que restaurar la función complementando con este salvaje. ¿Sí o sí? No hay tutía. Eso lo tenemos que poner. Pero para ver en este contexto, y si eso tiene algo que ver, podría complementar con los otros dos genes del operón y con el propio promotor, digamos, y ver si se mantiene todavía la ausencia de función. Si se mantiene, entonces probablemente sea altamente probable que el ORF A sea importante. Si no se mantiene, tanto el ORF B como el ORF C deberían estar implicados de alguna u otra manera en la actividad hemolítica. Eso puede ser una posibilidad. Otra posibilidad es también la que dijimos hoy, complementamos con todo el... Lo que pasa es que al complementar con todo no nos damos cuenta de si es el ORF A o no. Solamente nos damos cuenta de que esos genes están implicados en la hemólisis, pero no sabemos cuál. Bueno, esto se entendió. Y ya son las 12 y están todos cansados. ya ni responden. Última pregunta y nos vamos. ¿Podría utilizar la colección de mutantes antes generada para la búsqueda de genes que se induzcan diferencialmente durante el crecimiento en medio agar-sangre? Sugiere al menos un método de estudio y describa cómo son los pasos experimentales. Bueno, si quieren lo hacemos el miércoles. Esto ya son las 12 y están todos cansados. Hasta el profe se me cansó que desapareció. No, yo estoy. Estoy con la conexión que cada 2 minutos me dice que su conexión es inestable. O sea, por eso traté de no ser el que habla. Sí, no, Igual son las 12, Walter, y nos quedan 2 problemas. A mí me interesaría bien que ellos traten de no seguir nosotros, que los hagan ellos. ¿Sí? Digamos, tiempo para hacerlos tenemos todavía, porque las guías que vienen tienen menos seminarios, son más teóricas y menos de ejercitación. O sea, no ir rápido, sí que ellos vayan viéndolos y que vayan entendiendo qué se hace. Bueno, entonces lo que hacemos para el miércoles, si quieren arrancamos acá del C. El lunes. Hoy es miércoles, Walter. El lunes, perdón. Ay, Dios, pues. Yo estoy con que la semana pasada, para mí hoy es lunes, no es un buen miércoles, Bueno, chicos. Bien, el lunes podemos que miren bien el problema 3, ¿sí? Que hagan el problema 4 y que hagan el primero de la otra parte. Muy bien. Buenísimo. ¿Sí? O sea, ahora estás esos 3 problemas. Lo mismo que el lunes también, para los que quieran, tengan que rendir, ya terminamos las notas recién con Tony hace un ratito, cuando me llamó ya para cerrar las notas, y ahora tengo que publicarlas. Para los que tengan que rendir porque no rindieron o porque desaprobaron, el lunes también podemos hacer una consulta, me voy aparte yo o Walter a una de las reuniones y hacemos una consulta para los que quieren consultar algo.
o puedo entrar, si quieren, 8:30, si alguien tiene una pregunta en particular me avisa, me conecto un rato antes y me puedo quedar un rato después, así no se pierden la clase. Perfecto. Buenísimo. Deja de compartir, Walter, si querés ya, así nos vemos más grandecitos.